Hola de nuevo, chicas y chicos. En este vídeo vamos a ver algunos ejemplos de lo que estuvimos hablando en el vídeo anterior sobre la condicional número 1 o la primera condicional. Seguimos hablando de first conditional. Y dijimos, no vamos a volver a escribirlo todo, dijimos que podíamos tener, ya no vamos a escribir las cajitas, podíamos tener la partícula if, posteriormente podíamos tener el sujeto más un verbo que, recordad, que iba en present simple, más, pues, algún que otro complemento que hubiera por ahí. Puesto que estamos en la primera parte con la partícula if, tendríamos que poner aquí una coma obligatoria y a partir de ahí comenzaría la segunda oración con su sujeto y su verbo, que recordad que iba en infinitivo, más otras cosas, pero tenía que ir en infinitivo puesto que delante nos encontrábamos con el verbo modal. Recordad también que lo que expresaba esta condicional es que existía el 100% de posibilidad de que la acción que se está representando aquí ocurra siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿de acuerdo? Bien. Pues una vez dicho eso, vamos a ver un ejemplo que seguramente os va a resultar muy familiar. Imaginaros la siguiente oración en castellano. Si yo estudio, yo aprobaré. Existe, por tanto, el 100% de posibilidades de que apruebe siempre y cuando estudie. Ahora, ¿cómo diríamos eso en inglés? Pues vamos a seguir la estructura que tenemos a continuación. If I study, comma, I will pass. Si yo estudio, yo aprobaré. Es decir, existen el 100% de posibilidades de que yo pase de curso, apruebe el curso, si yo estudio. Fijaros que hemos visto aquí todos los elementos que hemos comentado arriba. Aquí tenemos nuestro if, aquí tenemos el sujeto, el verbo en presente simple, que obviamente no tiene por qué ser con I, puede ser con otro elemento. Tenemos la coma, tenemos el sujeto, tenemos el verbo will y tenemos el verbo en infinitivo, que en este caso pues se queda aquí, pero podríamos continuar, por ejemplo, diciendo pass the course in September. Es decir, podríamos continuar la oración de otra manera, incluso también aquí, ¿de acuerdo? Vale. Obviamente, esta oración, si la tengo en presente simple, pues la podría tener también, no solamente en el caso positivo, en el caso afirmativo, como lo estoy representando aquí, sino que podría tener una oración condicional negativa, de signo negativo, es decir, una oración negativa de formato condicional, y también incluso podría tener una pregunta, una oración condicional pregunta, una oración condicional negativa y una oración condicional afirmativa, como es la que tengo aquí. ¿Y cómo haríamos todo eso? Pues obviamente recordad que de los vídeos que hemos visto anteriormente, tenemos que ver, para hacer una negación y para hacer una pregunta, tenemos que ver el verbo que tengo. Entonces, aquí resulta que tengo dos verbos. Aquí tengo el verbo study y que aquí tengo el verbo o la expresión verbal will pass, pero tengo dos formas verbales. Tengo un verbo modal, que es will, y tengo el verbo pass. ¿Vamos a hacer la negación de la misma manera en un caso que en otro? Pues obviamente no, porque son diferentes tipos de verbos los que tenemos. Si yo quisiera hacer la negación con este verbo, tendría que recordar que este verbo pertenece a los verbos normales y que por tanto a la hora de hacer su negación tendría que utilizar, efectivamente, la partícula do, que acordaros que venía por aquí, se paraba, si no había aquí nada en el verbo, seguía hacia adelante y después se colocaba
en esta posición. En este caso lo vamos a poner aquí, aunque en realidad iría delante del sujeto. A ver si puedo borrar esto y me deja un poquito de más espacio. Lo vamos a volver a copiar en breve. Vamos a ver. If I, lo vamos a poner aquí. Bien, por lo tanto, esto me permite poder ampliar un poquito esto y que se ponga en el sitio que le corresponde. Vale, recordad que do venía en esta dirección, se paraba en el verbo y si no había nada, pues seguía hacia adelante y se ponía en esta posición. Entonces aquí tendría do. Y una vez que tengo esto, pues ya puedo añadirle not y ya tendría mi oración en negativa y obviamente yo podría coger esto y hacer una contracción diciendo don't. ¿Ok? Sin embargo, en el caso de pass, de will pass, no ocurre lo mismo, porque aquí tendríamos un verbo auxiliar, con lo cual la negación, recordad que se hacía de diferente manera. Voy a volver a borrar aquí, lo voy a volver a copiar para tener más espacio, pero recordad, cuando estuvimos viendo cómo se hacían las negaciones en inglés, que estuvimos viendo varios casos, ¿de acuerdo? Vamos a volver a copiar aquí el verbo pass, tenemos exactamente la misma oración. En este caso, recordad que la negación no necesitaba do porque will pertenecía a los verbos modales. Will es un modal verb y como verbo modal que es, y por tanto también como verbo auxiliar que es, la negación se hacía ¿de qué manera? Efectivamente, lo único que necesitábamos era añadir not aquí, ¿de acuerdo? Y obviamente, si también quisiera contraer, lo único que tendría que hacer sería, vamos a borrar esto, lo único que tendría que hacer es contraer la primera forma con, es decir, la forma de will con not y al final obtendría la forma won't, ¿ok? Y aquí tendría ya mi condicional, mi forma condicional perfectamente estructurada en forma negativa, con lo cual yo podría decir if I study, I will pass. También podría decir if I don't study, I will not or I won't pass, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, todo esto sería posible hacerlo. En este caso tendríamos una oración afirmativa, en este caso tendríamos una oración negativa, pero también tendríamos la posibilidad de hacer una oración interrogativa de la siguiente manera. Lo que nos tiene que quedar claro es que jamás vamos a poder hacer una oración interrogativa con la parte que lleva if. Es decir, esto o bien lo dejamos como está en afirmativa o en negativa, o no lo vamos a poder hacer. Entonces, aquí, dependiendo ya de lo que tenga sentido y de lo que queramos decir, podremos decir o, vamos a poner el color blanco, o podré decir if I study, I will pass, o puedo decir, si quiero, if I don't study, es decir, podría pasar todo esto a esta zona si me interesa, ¿de acuerdo? Esta parte. Pero siempre y cuando tenga sentido. Si no tiene sentido, pues no tenemos por qué hacer una oración interrogativa con eso ahí. Ahora, lo interesante es, voy a volver a borrar aquí para dejar un poquito más espacio. Lo interesante es, por tanto, cómo se hace una pregunta en una oración condicional. Pues, como digo, no lo vamos a poder hacer con esta parte, pero sí lo vamos a poder hacer con esta parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, como hemos aprendido que se hace con el resto de, o sea, con todos los verbos modales, incluidos los demás verbos auxiliares. Es decir, por inversión. En otras palabras, podemos coger esta partícula,
ponerla aquí y yo ya tendría mi pregunta montada y estructurada. Obviamente lo que obtendría de aquí sería una pregunta de sí o no, y si quisiera, lo que podría hacer es añadir una partícula de WH aquí, como por ejemplo, ya lo hemos visto en varias ocasiones, what, where, etcétera, etcétera, siempre y cuando encaje y tenga sentido. ¿De acuerdo? En este caso no parece que tenga mucho sentido ponerla, con lo cual la podemos dejar fuera. Pero si tenemos otra oración que me permita hacer ese juego, pues perfectamente sí. Con este tipo de oraciones, tanto con la negativa como con la interrogativa, también podría hacer exactamente lo mismo que he hecho en los otros casos. Es decir, si esta es la parte A y esta es la parte B y esta es la parte A, yo podría cambiar esto hacia allí y de nuevo la parte A al final. Con lo cual, en lugar de tener if I study, will I pass, podría tener una oración tal como will I pass if I study? ¿Ok? Y si tuviera una pregunta de WH, pues exactamente igual. Es decir, la idea es que yo puedo coger la segunda parte de la condicional y ponerla al principio o dejarla tal como está. Pues bien, chicos, este sería un repaso de las oraciones condicionales básicas. En el siguiente vídeo veremos cómo puede funcionar la primera condicional y en negativo y expresar esa condicional negativa de otra manera utilizando la partícula unless. Pero eso será, como digo, en el siguiente vídeo.